Hola muchachos, el día de hoy trabajaremos con el tema la era de Napoleón. Napoleón Bonaparte puso fin al proceso revolucionario con un régimen personal que, investido del poder imperial, intentó imponer en toda Europa el dominio francés y las ideas de la revolución. Su genio militar y la superioridad de su ejército fueron instrumentos de una desmedida ambición que finalmente sucumbió ante la reacción combinada de las naciones europeas. Pero ¿quién era Napoleón? Veamos. Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, Francia, y atraído por la carrera militar, por lo que desde muy temprano perteneció al ejército. Durante la Revolución Francesa participó activamente en el movimiento de la Revolución. Al término de ella se casó con una viuda rica llamada Josefina, con quien tuvo un largo matrimonio. Napoleón Bonaparte tuvo un papel determinante en la historia francesa, logrando colocarse como uno de los gobernantes más importantes de esta nación. Su gobierno se puede resumir en tres etapas: el consulado, el imperio y la decadencia. Veamos cada una de ellas. El consulado. Al término de la Revolución Francesa, el 9 de noviembre de 1799, el directorio cambió y se instauró el consulado, un régimen republicano en el que el poder ejecutivo correspondía a tres cónsules, siendo Napoleón el primero de ellos. Es decir, en él se concentraba todo el poder. Durante este gobierno podemos destacar los siguientes puntos: la restauración del orden mediante la supresión de libertades de expresión y la organización de una eficaz policía, la reactivación de la economía mediante la protección de la industria y el comercio, la promulgación de códigos civiles, comerciales, penales, entre otros, la reforma de la enseñanza con la creación de los liceos o escuelas para la enseñanza media y la fundación de la Universidad Imperial, destinada únicamente a la élite de la sociedad. El restablecimiento de las relaciones con la Iglesia Católica mediante el Concordato de 1801 con el Papa Pío VII. En el año de 1802, Napoleón fue proclamado cónsul vitalicio y 2 años más tarde se proclamó emperador, dando inicio a la siguiente etapa: el imperio. Durante este periodo, Napoleón Bonaparte se dedicó a conquistar prácticamente toda Europa. Dentro de sus principales conquistas podemos mencionar a Austria, Prusia y Rusia. Sin embargo, contra Inglaterra, a la que Napoleón consideraba el principal enemigo, se enfrentó en la batalla de Trafalgar, donde Napoleón es vencido. Como no pudo derrotar a Inglaterra mediante una guerra frontal, entonces decidió arruinarla económicamente mediante un bloqueo continental impuesto en 1806, lo que significaba que todos los países que eran conquistados por Napoleón tenían prohibido obtener cualquier tipo de trato comercial con Inglaterra. Rusia accedió a colaborar con el bloqueo, pero no así Portugal, de tal manera que Napoleón ocupa la península ibérica, incluyendo España, lo que dio origen a la Guerra de Independencia en América Latina a partir de 1810. En 1808, el ejército de Napoleón fue derrotado en Bailén, España. Las potencias europeas redoblaron entonces sus esfuerzos para que Napoleón se viera obligado a firmar con Austria la Paz de Viena en 1809. Rusia fue otro enemigo contra el cual no pudo Napoleón. Él decide invadir a Rusia e incendiar Moscú. Sin embargo, en pleno invierno, las tropas francesas tuvieron que retirarse. A partir de ese momento, las naciones que habían sido conquistadas por Napoleón empezaron a rebelarse y obtener su independencia.
Obligado a abdicar, se le otorgó el gobierno de la isla de Elba. En Francia se restauró la monarquía en la persona de Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI. Napoleón recuperó el poder durante 100 días en 1815, pero fue nuevamente derrotado en ese mismo año en Waterloo por un ejército internacional al mando del duque de Wellington. Desterrado a la isla Santa Elena, en África, murió en el año de 1821. Muy bien, muchachos, pues con esto terminamos el tema y nos vemos en la siguiente sesión.